Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis si la palabra cesárea viene de Julio César? ¿Estáis seguros de que Julio César llevó permanentemente una corona de laurel? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Julio César antes de morir? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Julio César es uno de los personajes más famosos de Roma y uno de los más conocidos de toda la historia. Militar y político brillante, consiguió significativos logros en ambos campos, pero también se ha originado en torno a su figura algunas leyendas más propias de la fantasía que de la realidad, que el imaginario popular ha ido aceptando sin cuestionar. Por ejemplo, durante mucho tiempo se atribuyó el origen del término cesárea a Julio César, por haber sido el primero en nacer mediante ese método. Pero para bien o para mal, no es cierto. Como todos sabemos, la cesárea es un tipo de intervención en el que se practica una incisión quirúrgica en el abdomen y en el útero para extraer el bebé, normalmente por problemas por el parto o por mutuo acuerdo entre el médico y la futura madre. Este método ya se conocía en Roma, pero a la madre de Julio César no se le practicó una cesárea, porque solo se utilizaba en los casos en los que había fallecido la parturienta, y Aurelia, su madre, murió cuando Julio César tenía 45 años. Si el parto en sí ya suponía un riesgo para la madre, practicar una intervención quirúrgica en esa época, con las posibles y frecuentes infecciones, suponía un mayor riesgo. Por lo tanto, solo se hacía en casos muy puntuales, y cuando la madre ya estaba muerta. ¿Y qué me decís de la famosa corona de laurel que lleva Julio César en casi todas sus representaciones? En aquella época, el triunfo era una ceremonia para celebrar el éxito de una campaña militar en el extranjero. Ese día, el general victorioso lucía una corona de laurel, la llamada corona triunfal, y el general desfilaba montado en un carro por las calles de Roma, con su ejército sin armas, los prisioneros y el botín de guerra. Julio César, después de entrar triunfante de su campaña en la Galia, pidió al Senado permiso para llevarla permanentemente. Y como en el día del triunfo o desfile eran tratados como reyes, casi divinidades, se pensó que la petición de Julio César tenía que ver con sus aires de grandeza, su casi endiosamiento. Y no digo que no los tuviera, que los tenía, pero los motivos de Julio César eran más terrenales, y es que le acomplejaba enormemente su calvicie, y de esta forma la disimulaba. Por cierto, el Senado accedió a dicha propuesta, y por eso en muchas representaciones aparece laureado. Por lo tanto, sí que es verdad esta historia. Por otro lado, en demasiadas ocasiones se le denomina como emperador, pero nunca lo fue. Y es que Julio César se autoproclamó dictador, un cargo recogido en la legislación de la República, y evidentemente no tiene las connotaciones que hay en la actualidad. Pensad que para evitar los abusos de los tiempos de la monarquía, durante la República se decidió nombrar 2 cónsules, el magistrado de más alto rango, además de disponer que cada uno tuviera veto sobre las decisiones del otro, o que gobernaran solo durante un año. Pero el Senado, en determinados momentos de urgencia y crisis, podía entregar todo el poder a una sola persona. Se podía hacer durante un breve espacio de tiempo, aproximadamente un año. Pero Julio César fue un poco más allá. Se proclamó dictador para 10 años, algo que lógicamente se interpretó como que quería aferrarse al poder y gobernar como un rey. Por otro lado, alea lacta es una de sus frases más famosas, aunque puede que la más conocida sea la que dijo cuando fue asesinado por un grupo de conspiradores en nombre de la República. Se dice que dijo: "Tú también, Bruto", o "Tú también, Bruto, hijo mío". Pero esta frase también es un mito, y es que, según la creencia popular, Julio César se refiere a su ahijado Bruto, el hijo de su amante Servilia, asombrado de que también participe en la conjura contra él y sea uno de los asesinos. Julio César fue atacado por los conspiradores, trató de defenderse e hirió a varios de ellos, y después de recibir 23 puñaladas, sintiéndose morir, se cubrió la cabeza con su túnica en un último esfuerzo para mantener la dignidad.
y cayó a los pies del pedestal de la estatua de Pompeyo. Y aquí murió. Por lo tanto, es más fácil que sus últimas palabras fuesen ¡ah, muero! O algún insulto o improperio. Del tipo ¡ah, sois unos cabrones! Y es que la frase tú también bruto parece más propia del último acto de un drama o una tragedia, para terminar por todo lo alto con una frase para la posteridad. Y efectivamente así fue, porque la frase quedó inmortalizada en la obra Julio César, la tragedia escrita por Shakespeare. Y desde aquel momento, todo el mundo le ha puesto en su boca. ¿Y vosotros, qué frase creéis que dijo Julio César antes de morir? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de la historia del esclavo africano que fue explorador en América. Y en este os hablo de la dieta de los gladiadores. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.